Buenas. Bueno, estamos aquí con nuestro club de lectura. Estamos con el libro de Los Siete Borgia. Una historia de ambición, refinamiento y perversidad, de Ana Martos. Bueno, ya estamos en el capítulo, estamos en el capítulo final de la vida de César Borgia. Que cuando se muere su padre quedó, con 15 en el limbo. Vamos a ver, este es el capítulo, ya vamos a terminar, capítulo 6. Estamos terminando el capítulo 6, dedicado a César Borgia. Bueno, dice, 2 veces traidor. Dice, no está muy claro por qué César Borgia confió en Juliano de la Rovere y aceptó darle los votos españoles. Pudo ser para evitar que se convirtiese en su enemigo o para hacer olvidar la antigua enemistad que hubo entre él y su padre. Lo cierto es que le votó y que también le votaron al cardenal de Amboise y el dux de Venecia, todos ellos, como ya se suponía, a cambio de algo, y ese algo fueron terrenos pontificios. César Borgia recibió Bertinoro y Cesena. El dux ocupó Faenza y Rimini, y los florentinos se adueñaron de Citerna. A cambio de ello, el 1 de noviembre de 1503, Juliano della Rovere tomaba la tiara papal con el nombre de Julio II. Según Maquiavelo, el nuevo papa encontró una iglesia fuerte, con las arcas llenas, y todos los nobles romanos sometidos a su autoridad. Él continuó la labor de Alejandro VI para consolidar los estados pontificios, y se ocupó siempre de mencionar a su predecesor como el iniciador de la Reconquista, con la diferencia de que todo lo hizo por engendrar la Iglesia lo hizo por engrandecer la Iglesia y no por favorecer a los suyos. Abatió a los tiranos y vicarios del patrimonio de la Iglesia. Expulsó a los Bentivoglio de Bolonia para añadirla junto con Perusa a los territorios papales. Derrotó a los venecianos que los ocupaban y echó a los franceses definitivamente de Italia. Para conquistar Bolonia y Perusa se alió con Luis XII, quien le proporcionó tropas a cambio del nombramiento de varios cardenales franceses. Cuando quiso deshacerse de los franceses y de los venecianos, instituyó la Guardia Suiza, que fue desde entonces la fuerza pontificia. Fue traidor 2 veces. Primero a Italia, porque con tal de desposeer de la tiara a su enemigo, el Papa Borgia, y reemplazarle en la silla de San Pedro, trajo la invasión de Carlos VIII. Segundo, porque solicitó el apoyo, los votos y la influencia de César Borgia para ser papa, y cuando lo fue, le hizo encarcelar. Su primera traición fue por ambición, para quitar la tiara al padre. La segunda fue por miedo, porque temió que el hijo pusiera en pie de guerra toda la Romaña. Pero César solamente le había pedido, a cambio de los votos españoles, que le permitiera conservar las plazas que le sigan siendo fieles en Romaña, no para apropiárselas, sino para mantenerlas en nombre de la Iglesia. Así se lo prometió Juliano de la Rovere, cuando todavía era cardenal. Eso y la garantía de continuar habitando el Vaticano.
Aquí tenemos una pintura donde Julio II instituyó la Guardia Suiza, el ejército pontificio con el que luchó contra Venecia y contra Francia. Fue también protector de las artes y su megalomanía le llevó a construir el mausoleo más grande que se hubiera visto jamás para legar a la posteridad un testimonio de su grandeza. Los guardias suizos aparecen aquí vistiendo el uniforme que para ellos diseñó Miguel Ángel. Bueno, dice, pero las promesas y los acuerdos entre dos pillos no podían generar confianza y cada uno temía el engaño del otro. Finalmente, la intervención de un tercero decidió el desenlace. Fernando el Católico temía a César Borgia, tanto como el cardenal de la Rovere, por lo que no tardó en llegar a un acuerdo con él para, entre ambos, librarse del Valentinois. Juliano de la Rovere olvidó, tan pronto fue papa, lo que había prometido de cardenal, y él mismo se apresuró a poner sobre aviso al rey católico del peligro que corrían las posesiones pontificias en manos de César Borgia. Fernando el Católico olvidó a su vez que había recomendado al gran capitán tratarle como amigo, con dulces palabras, y se apresuró también a ofrecer al Papa las tropas necesarias para apresarle. Todavía se mostraba inseguro Julio II, porque en el fondo acariciaba la tentadora idea de continuar la reconquista de las posesiones pontificias para mayor engrandecimiento de la Iglesia, y era precisamente César Borgia quien la había iniciado de la mano de su padre, Alejandro VI. Parece que ambos mantuvieron conversaciones al respecto, pero que Julio II seguía sin confiar en el ambicioso Borgia, porque llegó a temer, según cuenta Antonio Onieva, que después de conquistar toda la Romaña, la Toscana, Venecia y Nápoles, fuera capaz de arrojarle a él del Vaticano. No sabemos si sus temores eran fundados o infundados. Él intentó una vez arrojar al Papa Borgia del Vaticano, pero César tampoco era corto de ambiciones. En todo caso, la duda se resolvió de nuevo por terceros. Guidobaldo de Montefeltro y Giordano Orsini se presentaron un día en las estancias papales para recomendarles que hicieran asesinar a César Borgia y se libraría de un gran peligro. El Papa le hizo llamar a su presencia y le conminó a devolver las posesiones que mantenía en Romaña. Recordemos que había expulsado a Guidobaldo de su feudo del Urbino. César Borgia, llorando de rabia e impotencia, tuvo que entregarle la contraseña que haría que sus capitanes españoles aceptasen la entrega sin presentar resistencia. Él, por su parte, se marcharía. Pidió que le llevasen al puerto de Ostia, bajo la vigilancia de su amigo el cardenal de la Santa Cruz, Bernardino Carvajal. El momento en que el Papa tuviese constancia de la devolución de las plazas de la Romaña, César Borgia quedaría en libertad. Partieron, pues, para Ostia, César y Carvajal, y en un instante envió el Papa un legado a Cesena para que le entregasen la llave de la ciudad. Quería comprobar lo antes posible si se iba a cumplir lo pactado, pero las cosas no se desarrollaron como se debía, porque
el capitán que mandaba la plaza de Cesena, aunque reconoció la firma de César Borgia en el documento que le entregó el legado papal, no creyó que la firma se hubiese obtenido voluntariamente, sino mediante alguna artimaña, por lo que no consideró que debiera devolver la plaza. Lo mismo sucedió en la ciudad de Bartinoro, por lo que el legado, que era el arzobispo de Ragusa, tuvo que regresar a Roma de vacío. Cabe suponer lo que se enfurecería el Papa Terribilísimo ante la negativa del Valentinois, que desde su prisión preventiva de Ostia parecía reírse de él. Allá envió al arzobispo con la orden de que trajese un escrito de puño y letra de Borgia, el que ordenase claramente a sus capitanes entregar las plazas a la Santa Sede. De no hacerlo, le enviaría preso a San Angelo. Y cuentan lo mucho que César Borgia se rió de tal demanda y lo entretenido que tuvo el legado pontificio en Ostia, convidándole varios días a fiestas y comilonas para dilatar su decisión sobre el asunto. Ya sabemos que entonces la justicia aplicaba diferentes raseros según el rango social del preso. Los pobres se pudrían en las mazmorras, mientras que los ricos disfrutaban de jaulas doradas en las que no faltaban festines y diversiones. Recordemos la prisión del príncipe turco de Gem, que le llevó de cachupinado en cachipunado al alcoholismo y a la tumba. Seguramente César Borgia sabía lo que hacía ganando tiempo y haciéndoselo perder al legado pontificio, porque entre festejo y festejo, un buen día aparecieron en el puerto de Ostia las galeras que enviaba su buen amigo el gran capitán para llevarle a Nápoles, lejos de la mano amenazadora de Julio II. Así se libró de un peligro y se metió en otro, peor, porque si Julio II era peligroso y tenía la mano larga, más larga y peligrosa era la del rey católico, quien ordenó al gran capitán que sin excusas le hiciera enviar preso a España, donde él sabría ponerle a buen recaudo. Dice que Gonzalo Fernández de Córdoba se lamentó hasta el fin de sus días de no haber podido cumplir la promesa que hizo a César Borgia de protegerle cuando le envió las naves a Ostia, pero la orden de su rey estaba por encima de todo y no tuvo más remedio que obedecerle. La misma Lucrecia Borgia, que era entonces la respetabilísima duquesa de Ferrara, intervino para suplicar a la reina católica la libertad de su hermano. Pero la reina católica estaba a punto de fallecer y cuando falleció, su inconsolable viudo no encontró qué utilidad podía tener para el duque de Valencia, que ni siquiera era una provincia española, sino francesa. Tenemos un cuadro donde dice Julio II, llamado el Papa Terribilísimo, fue un mecenas más guerrero que papa y 2 veces traidor. Cuando era cardenal traicionó a Italia para conseguir destituir a Alejandro VI y ocupar la silla papal. Cuando fue papa traicionó a César Borgia, que le había dado su voto y su apoyo.
Aquí está el Papa Julio II. Bueno, dice, tampoco olvidó la alianza que Alejandro VI y su hijo mantuvieron con Luis XII, ni lo mucho que ayudaron al francés, ni lo mucho que éste mimó a su nuevo súbdito, llamándole mon cousin y tratándole como a un hijo. Por otro lado, el rey católico no quería ponerse a mal con el Papa, que se sentía burlado y hervía de furor. Así pues, en mayo de 1505, César Borgia ingresó en la no tan dorada prisión del Castillo de la Mota en Medina del Campo, donde murió Isabel la Católica y donde antes habitó la triste sombra de doña Juana la Loca. Pero un año más tarde, en 1506, le llegó la oportunidad de escapar. Fernando el Católico había dejado Castilla y se había vuelto a su Aragón. Felipe el Hermoso había fallecido y su viuda había terminado, por lo que dicen, de perder el poco juicio que le quedaba, pero era la reina oficial de Castilla. Dicen que fue el duque de Benavente quien organizó la fuga de César Borgia. Precisamente, Fernando el Católico estaba en lucha contra Juan de Alberts, rey de Navarra y cuñado de César. Si éste corría a Navarra a pelear junto a su cuñado, el rey católico estaría lo suficientemente entretenido en Aragón como para olvidarse de Castilla y dejar que los castellanos se gobernaran sin él. Aquella fue la última mano que se le tendió a César Borgia, la de su familia. Recordemos que su hermana Lucrecia intercedió sin éxito ante la reina católica. También lo intentó reiteradas veces su esposa, Carlota de Alberts, ante su señor, el rey de Francia, pero Luis XII ya hacía tiempo que no necesitaba a César Borgia para nada y no prestó atención ni a las súplicas de la esposa ni a las demandas de él, que le pedían que le devolviera sus posesiones en Francia. En realidad, en aquellos días, Fernando el Católico y Luis XII estaban entablando las negociaciones que culminaron con aquel segundo tratado de Blois, por el que el rey católico se casó con la sobrina del rey francés. Juan de Albrecht tenía gran necesidad de un caudillo militar de la altura de su cuñado, por lo que le recibió con alborozo. Lo nombró capitán general, le puso al frente de su ejército y pensó que podría respirar tranquilo. En aquellos momentos se libraba en Navarra una verdadera guerra civil entre agramonteses y besamontes, al parecer, según dicen algunos autores, asusados por el rey católico. Pero le duró poco la tranquilidad, porque poco después, el 11 de marzo de 1507, César Borgia murió en una emboscada en Viana. Lástima. Si hubiera vivido unos 6 años más, hubiera visto morir a Julio II y hubiera también visto acceder al sol papal a un buen amigo de la infancia, Juan de Médicis, aquel con el que fue una sola carne y una sola sangre, y que reinó con el nombre de León X. Pero el destino de un militar es la incertidumbre. Su esposa le esperó toda la vida, pero no volvió a verle. Su hija Luisa no llegó siquiera a conocerle.
al fin y al cabo era un soldado. Bueno, aquí terminamos lo que es el capítulo 6, dedicado a César Borgia, el hermano de Lucrecia Borgia. ¿Ok? Bueno, aquí concluimos nuestra lectura del día de hoy, en nuestro club de lectura. Después vamos a seguir con el capítulo 7, que es toda la vida, digamos, de Lucrecia de Borgia. A ver qué nos dice sobre esta gran mujer, la historia. Bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.